Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video del Grupo Teórico SUCAP 15. En esta oportunidad exploraremos un poco lo que viene siendo la polisemia comunicacional, la escuela de Birmingham y los estudios críticos culturales a nivel latinoamericano. Un ejército de todos es el título del libro del general Ricardo Martínez Menantiao, en el que condena los crímenes de la dictadura civil-militar. Este capítulo en particular habla sobre la escuela de Birmingham, en la cual hubo varias violaciones a los derechos humanos. En específico se destaca el asesinato del general René Schneider, que ocurrió durante la dictadura de Pinochet. ¿Sabes algo sobre esta escuela y su historia? Bueno, si no sabes, no te preocupes, que aquí te voy a explicar un poco sobre esta. En Chile, el régimen dictatorial de Pinochet, que tuvo una duración de 1973 a 1990, fue un periodo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y una fuerte represión política. En este contexto, la escuela de Birmingham fue una institución que fue utilizada por el régimen para formar jóvenes en ideologías conservadoras y antipopulares. Se enseñó una visión historiográfica que justificaba el golpe militar y glorificaba a Pinochet y a sus seguidores, mientras se silenciaba la resistencia y la memoria de las víctimas. Una de las ideas que se le inculcaban a los jóvenes en esta época eran: el Estado de Chile debe ser una institución autoritaria y fuerte y no debe estar controlada por las masas. El libre mercado es el mejor sistema económico y el socialismo no funciona. La desaparición forzada y la tortura eran necesarias para mantener el orden y la estabilidad en el país. El gobierno de Pinochet salvó a Chile de la amenaza del marxismo. Estas ideas no son ciertas y, de hecho, muchas han sido desmentidas por académicos y activistas. Aunque han pasado años, ese tipo de acciones todavía pueden verse reflejadas en las acciones políticas, económicas y sociales en Chile. Por ejemplo, muchas de las políticas económicas actuales siguen siendo bastante conservadoras y se relacionan con la aplicación de medidas de austeridad, y la tasa de desigualdad sigue siendo muy alta. También hay sectores de la sociedad civil y políticos que defienden el legado de Pinochet y consideran que fue positivo para el país. Stuart Hall era un teórico británico de estudios culturales que propuso un modelo de codificación y descodificación que se enfoca en el proceso de creación y comprensión de los mensajes. El modelo de Hall sugiere que los mensajes son codificados por los emisores basados en sus propias identidades y perspectivas, y luego son decodificados por los receptores basados en sus propias experiencias y conocimientos. En este tema es importante resaltar este modelo, ya que la escuela de Birmingham, que formaba jóvenes en ideologías conservadoras durante la dictadura chilena, podría haber utilizado este modelo de codificación y descodificación como parte de su estrategia de difusión. En otras palabras, los educadores podrían haber codificado sus mensajes, incluida la justificación de la violencia y el autoritarismo, de acuerdo a sus propias identidades y perspectivas ideológicas. El vínculo es que los mensajes codificados en la escuela de Birmingham pudieron ser recibidos por los estudiantes y entendidos de acuerdo a sus propias experiencias, lo cual podría haber reforzado sus creencias y conductas. Por ejemplo, un estudiante con una visión anti-izquierdista podría haberse sentido validado por el mensaje codificado y asimilarlo como verdadero. Polisemia es la idea de que un mensaje puede tener múltiples significados o interpretaciones. En el contexto de la escuela de Birmingham, la polisemia significa que los mensajes que se transmitían podían tener diferentes significados para diferentes personas. Por ejemplo, el mensaje de que la dictadura era necesaria para mantener el orden podría significar algo distinto para un joven que se opone a la izquierda y para alguien que perdió a un familiar durante la dictadura. Se tiene entendido que la polisemia son los diferentes significados que puede poseer una sola expresión lingüística. Sin embargo, ¿qué se supone que es la polisemia en los mensajes comunicacionales? Así como el ser humano usa este recurso en su día a día, también lo podemos encontrar en los medios de comunicación masivos actuales, ya que estos suelen transmitir mensajes a los espectadores, lectores o televidentes que cada quien interpretará según sus experiencias, opiniones, creencias o gustos personales, creando así diferentes connotaciones de un solo mensaje, dependiendo en su totalidad de quien lo reciba. Según David Morley, sociólogo inglés, la polisemia en la comunicación se define con las siguientes tres bases. Un solo evento puede ser decodificado de varias formas.
El mensaje siempre tendrá más de una interpretación, aunque pueda ser que el mensaje intente sobreponer una lectura de otro mensaje por encima de otro mensaje. Los mensajes son complejos. Por más simples que puedan llegar a parecer, siempre tendrá otra interpretación. Asimismo, sabemos que los estudios culturales indagan en el contexto político y social para así poder captar la complejidad del concepto que tenemos de cultura. Pero cuando lo centralizamos a Latinoamérica, obtenemos que estos estudios buscan examinar las dinámicas culturales, históricas y sociales que le han dado forma a los países que pertenecen a América Latina. Algunos de estos estudios vendrían siendo la diversidad cultural, el colonialismo y el postcolonialismo, la literatura, la globalización, la política, entre otros. Estos temas van desde un punto de vista interdisciplinario, el cual puede incluir la sociología, la antropología, la historia, la filosofía, etc. Todo esto con la finalidad de proporcionar una mejor comprensión de qué es lo que hace a Latinoamérica, Latinoamérica. Bueno, yo vengo a hablarle de los estudios culturales latinoamericanos. Pero, ¿qué son dichos estudios? Bueno, podrían definirse muy a grosso modo como un campo de estudio configurado dentro de la tradición crítica latinoamericana, pues se trata de un proceso muy particular y significativo para la configuración que va tomando a nivel mundial este campo, para el establecimiento del sistema de valores y de supuestos epistemológicos en el que se asienta, para el sistema de categorías de análisis, preguntas y modos de investigación que se consideran parte de los mismos y los que no, para el sistema de autores que se consideran fundadores y o referencias ineludibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el papel jugado en este proceso por ciertas relaciones transnacionales de trabajo que inevitablemente se dan en el marco y reproducen relaciones de poder es uno de sus rasgos significativos, pues se trata del proceso de transnacional de institucionalización, creo que se dice así, de los así llamados cultural studies a escala mundial. Es un contexto histórico en el cual existen significativas relaciones de poder entre instituciones académicas e individuos de diferentes áreas del mundo, en el cual la expresión y publicación de ideas en el idioma inglés ejerce particular influencia en el curso de la configuración del canon o de los paradigmas fundamentales del campo. Esto se debe particularmente tanto a la preexistencia de relaciones de poder intersociales que responden a factores históricos de muy larga data, como a ciertas diferencias contemporáneas específicas en términos de magnitud y recursos entre las universidades, editoriales y mercados profesionales, como también las diferencias entre lectores de diversas áreas del mundo. Pero no solo en el uso del idioma inglés en desmadro del castellano o del portugués marca diferencias en el poder de definición del campo y sus paradigmas. También las marca el uso de estas lenguas coloniales hoy oficiales en los estados latinoamericanos frente a la expresión en lenguas indígenas que caracteriza las prácticas de no pocos intelectuales indígenas en varias sociedades latinoamericanas, particularmente, pero no solo, en países cuya población indígena representa poco más o menos la mitad de las respectivas poblaciones nacionales, como por ejemplo en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, etcétera, etcétera.